How Dippy is your love? Porque hoy Dippy nos trae su columna Dippy, el amor y Milei. El amor en tiempos de Milei, decía yo. No me gusta. Dippy, el amor y Milei. No es porque vayamos a hablar del piquito de Javier Milei a Yuyito. No, qué asco, ¿no? Ni de los besitos que Lilia Lemoine le tiraba a Rocío Bonacci en la última reunión de Bloque Libertario, que fue un descontrol. Si quieren, después hacemos un paréntesis. Sí, por favor. sí, Por menores. Mira, Dippy, anoche les voy a decir una cosa. Anoche fue un momento histórico, porque para tratar los temas de actualidad política, en A Dos Voces, en el canal TN, Bonelli lo llevó a Ventura y a Polino. Excelente. Y estaban ahí Ventura y Polino comentando todo lo que sabían sobre el caso Fabiola, sobre... No, una cosa... Bueno, yo puedo hacer lo mismo, pero sobre las peleas de alcobas libertarias. Pero no nos vamos a detener en eso. Yo quería que nos refiriésemos al amor en un sentido mucho más político, obviamente, y viene a cuento de lo que está sucediendo, por un lado, con lo que venimos contando respecto de la visita de los libertarios a los genocidas detenidos en Ezeiza y en Campo de Mayo, pero también sobre cómo da la pelea el peronismo sobre ese terreno. Y sucede lo siguiente, hoy es noticia en por lo menos los medios que se detienen a problematizar esta situación, que ayer Milei por decreto dispuso el vaciamiento de una de las reparticiones dentro de la CONADI, que es la que se dedicaba a buscar a los nietos a los cuales se les sustrajo su identidad, a los nietos apropiados durante la última dictadura militar. Con Dani Martínez, nuestra productora, hoy justamente compartíamos, o ella nos compartía, el posteo de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, acerca de su reunión con Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, para anunciar que justamente lo que hacía el gobierno de la provincia era crear el mismo organismo, pero bajo jurisdicción bonaerense, para que se siga investigando, para que se siga buscando a los nietos apropiados durante la última dictadura. ¿Qué es lo que hizo Milei por decreto? Bueno, dispuso el vaciamiento. En los últimos meses se venía atacando sistemáticamente a la CONADI, como a todas las políticas de derechos humanos en general, y hasta se hablaba de que era un nicho de militancia política. O sea, el gobierno profería este tipo de declaraciones. La directora del organismo que ayer pretendió desfinanciar y terminar o liquidar el gobierno de Milei era pariente de Estela de Carlotto, entonces tenían como muchísima literatura para hacer dulce de leche con esa historia. Lo acomodo. Entonces terminan emitiendo este decreto por boletín oficial. Kicillof responde con la creación del organismo equivalente, pero a nivel provincial, para garantizar la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿verdad? ¿Puedo decir una cosa pequeña? Sí. Este decreto lo firma Milei. Sí. Milei lo que está haciendo al cerrar la CONADI, porque si no parece como, bueno, cierra todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Lo que está haciendo es colaborar con la dictadura genocida a que su crimen de lesa humanidad de robo de bebés sea exitoso. Es un maldito hijo de puta el tipo, porque lo que está haciendo es colaborar con los secuestros de bebés, para que la gente que todavía tiene que aparecer no aparezca. Sí. A ver si queda claro su colaboración con la dictadura militar genocida que robaba bebés. Sí, correcto. Nada más. Y es, si se quiere, un brazo más de lo que vienen haciendo con la elaboración de ese decreto, que está en discusión en los chats integrados por curas, jueces, fiscales y dirigentes libertarios, para otorgarles domiciliaria a los represores mayores de 70 años, que estén cumpliendo sentencia en algún penal, en cárcel común, como siempre bregaron los organismos de derechos humanos. En definitiva, es parte de la misma mirada política sobre lo que ocurrió con la última dictadura militar. Pero justamente lo que a mí me quedaba picando en la piel, a raíz sobre todo de lo que pasó en los últimos días, es que el campo popular, el peronismo en particular, la militancia, no encuentra cómo combatir este tipo de política
¿no? Una política que se impulsa desde la máxima jerarquía del Estado argentino por canales institucionales, porque por supuesto que es una atrocidad lo que está haciendo al decretar el vaciamiento, el desfinanciamiento de este tipo de organismos, de este tipo de espacio dentro del Estado, pero lo hace por mecanismos institucionales. Sí, ahora pasa entonces, que falta claridad también, Dipi, en nuestras fuerzas, digamos, en las fuerzas del bien. Porque nadie le dice, escúchame, Milei, ¿vos no querés que aparezcan los bebés que se robaron los genocidas? ¿No querés que aparezcan? ¿Por eso cerrás el instituto? ¿O querés que aparezcan? Sí, lo que justamente vengo a decir es que aún cuando ese tipo de expresiones aparecen, son marginales, pero las hay. Hay legisladores que lo plantean y sin embargo da la sensación cae en saco roto. De hecho, si nos remitimos a lo que pasó ayer, la sesión de la Cámara de Diputados, que tuvo una sola y moderadísima victoria para el campo popular, que fue la media sanción del proyecto de ampliación presupuestaria para universidades, pero después todo salió a pedir de boca del oficialismo, y aunque la sesión tambaleó en, yo diría, 3 momentos durante la jornada de ayer, y 2 de esos momentos fueron porque el peronismo y la izquierda presionaron, primero con apartamiento del reglamento para tratar el tema de la visita a los represores, y después con cuestiones de privilegio, que era justamente para encontrar la forma de hacerle quilombo y pudrirle la sesión a Martín Menem por habilitar bienes del Estado para ese tipo de visitas, y por momentos parecía que se caía el quórum, se armaba tal griterío, tal quilombo, los peronistas amenazaban con levantarse e irse del recinto, la izquierda los seguía y arrastraban también a otros diputados y se les caía la sesión y no podían sancionar, por ejemplo, si eso hubiera ocurrido, la ley de esencialidad educativa, que lo que hace es limitar el derecho a huelga de los docentes, porque establece que hay que garantizar los días de paro en las escuelas, sí, el 30% del personal docente y no docente, y el 50% si son más de 2 días de paro. Nada, es una barbaridad que en otro momento explicaremos. Eso se aprobó. Se aprobó, tiene media sanción, hay que ver qué pasa en el Senado, pero lo cierto es que se aprobó. Ahora, la sesión antes de eso tambaleaba. Y sin embargo, en esta especie de estética de la desprolijidad y el desorden que tiene Menem por su propia impericia, a los ponchazos la fue llevando, e igual prevaleció el oficialismo, con el concurso de los radicales y el macrismo por momentos, con el concurso de otros legisladores en otros momentos, pero logró salir airoso. Entonces estos discursos condenando la filiación con la dictadura militar de este gobierno no trascienden demasiado, y sin embargo los hubo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo encontré justamente una exposición que hizo Héctor Toto Smukler, un profesor de Ciencias de la Comunicación, fallecido ya, que fue una especie de institución para los que estudiamos comunicación, uno de los fundadores de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA, y fue una charla que dio durante unas jornadas sobre los espacios de la memoria y la politización de los espacios de la memoria en 2006. Cuando justamente era furor por las políticas de derechos humanos que venía a instituir el kirchnerismo, este tipo de debates, ¿no? Entonces, eran 3 jornadas que lo que hacían eran tomar en cuenta sitios de memoria en diversas partes del mundo. Había sitios en Chile, por la dictadura de Pinochet, también se ejemplificaba mucho sobre Auschwitz, y también se tomaban en cuenta las experiencias del centro clandestino de detención, el Vesubio y el museo en Rosario, ¿sí? Entre otros varios. Lo que planteaba Smukler en ese momento sobre la defensa de los espacios de la memoria era tratar de evitar el encorsetamiento o la quietud que implicaba quedarse solamente con la apropiación del lugar donde las atrocidades habían ocurrido. Sí. ¿No? Como que eso a la larga, infería él, intuía, podía convertirse en una especie de encerrona para la militancia, para los organismos de derechos humanos, para quienes luchaban por el esclarecimiento de los crímenes, y situaba o proponía que se situara la memoria más allá de los muros donde los horrores se habían cometido, donde los crímenes habían acontecido. Él ponía de ejemplo que en Auschwitz, por ejemplo, se había discutido que había que destinar una parte
de ese lugar donde se había producido parte del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, que había pensado alguien en Alemania que había que destinar una parte a un paseo para atraer al turismo y que los turistas conocieran o se sintieran tentados de ir a conocer. Un paseo lindo. Un paseo atractivo. Ajá. Un parque, estilo shopping. Un parque lindo. No era un shopping estrictamente, pero era un paseo para atraer turistas y que los turistas conocieran lo que allí había ocurrido. Una forma de divulgar el horror para que no se vuelva a repetir. Una estrategia. Pero que la estrategia de marketing, que bien puede explicar Gabichu, era, bueno, hagamos un café acá y que se siente la gente y que después haga una visita guiada. Como hay visitas guiadas, por ejemplo, en la ex-ESMA, pero que no tienen este sentido comercial, ¿no? Hay gift shop en Auschwitz. Ok, no lo sabía. Bueno, en 2006 ya lo advertía. Esos que son regalitos, souvenirs. ¿Te puedes llevar un souvenir, jaboncito? No. Menos mal que vos sos. No, pues yo puedo hacer eso. Mal que me asusté. No, pero sí hay un... ¿Te podés llevar algún tipo de souvenir? ¿Te podés llevar un souvenir? Sí, bueno, sí, cuando uno ve la película Punto de Interés, está muy claro el problema en la última escena, no se dice nada, pero la verdad que uno se pregunta, ¿está bien que Auschwitz sea un museo así como es? ¿Qué pasa? ¿No? Eso es lo que problematizaba Smukler. Entonces, ahí es donde yo decía, me empezó a picar la piel con todo esto que está pasando frente a la impotencia, básicamente, política del peronismo y del campo popular en general. Y lo que me empiezo a preguntar es si acaso nuestra palabra nos está convirtiendo en un museo, en una especie de reserva que funciona, que comunica entre un grupo cada vez más reducido de la población y que eso no significa que la población no esté en contra de la dictadura militar, sino que en definitiva forma parte todo esto de una lengua que practicamos algunos. Yo creo que puede ser que todo esté hecho mierda y no hay solución, pero puede ser también que nos hayamos aprendido unas palabras y que esas palabras estén separadas de los hechos, porque si uno va si vos le vas a decir a Milei, mirá, acá secuestraron bebés, se los llevaron, se los sacaron a las madres. Los milicos nunca quisieron decir qué hicieron con esos bebés. Nosotros queremos recuperarlos porque son un tipo y no son de esa familia. Y vos no me dejás. Sos un hijo de puta. Es sencillo. Es sencillo. Hay un crimen atroz. Hay gente a la cual le estás negando la identidad. Hay un crimen que continúa, además. Pero eso hay que volver a explicar con esas palabras. Hay que volver a explicarlo con... ¿Pero quién lo explica? Porque nosotros nos quedamos con las políticas de memoria, verdad y justicia, y eso sí que no quiere decir nada. Hoy no dice nada. Sí, una pregunta a ver a qué te resuena. Pues yo me imagino que a cualquier persona, y yo creo que incluso hasta Milei, ¿no? Que es una persona que... no sabemos si es una persona, bueno, es una persona. No, pero de verdad que no sabemos qué clase es una persona, pero no sabemos qué clase de persona. Yo creo que sí, sospechamos. Yo creo que a cualquier persona que vos le cuentes una historia desde cero, a veces, mira, ¿sabes lo que me pasó? Yo me pasó esto, y me pasó esto. Creo que hasta un Milei podría empatizar con eso, porque ahora no hay una sensación de que se descree de la historia y se lo pone en un lugar de esto es un relato mentiroso y esto no ocurrió y los 2 o 3 casos aislados que hubo ya está. Eso son dos cosas, perdón. Eso es cierto que es lo que hace la derecha de tratar de imponer esa idea, pero también está la idea, yo tengo personas cercanas, gente de bien que nunca sería de derecha ni facha, ni le gustaría que... pero actúan y viven como ya pasó, tampoco, y bueno, y ¿qué cree que pero haga? Es una mezcla entre ya pasó y yo no creo que haya sido así, digamos, como dicen. Me duele más el que me diga que ya pasó que el que me diga yo no creo. Con respecto a lo que
claro, vos te estás poniendo de relieve la indiferencia y Gavichu está poniendo de relieve la ignorancia o la duda. La duda que está, a mi criterio, cimentada sobre todo por las campañas de negacionismo. El negacionismo es justamente la anulación de una verdad jurídicamente comprobada. Sí. Y ahí lo que tenés para decir, pero que también es una reactualización constante, un debate permanente, que no se encorsete o no se quede nada más que en la reivindicación de las políticas de derechos humanos de un gobierno, que a nuestro criterio fue el mejor de la democracia desde el 83 para acá, pero que tiene que ver con, por ejemplo, lo que significó para la sociedad argentina que los sobrevivientes de los crímenes de la dictadura, del plan sistemático de la dictadura, atestiguaran en sede judicial en el 85. Por eso también, y a pesar de las críticas, era tan importante la película 1985, porque ponía de relieve para una generación que había nacido después, como la negacionista Lourdes Arrieta, diputada de La Libertad Avanza, ponía de relieve lo que había ocurrido en Argentina y no había ocurrido en ninguna otra parte del continente, que había sufrido el mismo tipo de atrocidades. Y lo que demostraba era que las instituciones argentinas habían podido tramitar con limitaciones, bajo asedios y amenazas, y todo lo que sabemos que ocurrió, había podido tramitar el enjuiciamiento de las juntas militares, y que los sobrevivientes habían podido atestiguar ante fiscales y jueces en un tribunal, y eso había sido transmitido, y eso se había conocido públicamente, y eso formaba parte no de toda la sociedad, o toda la sociedad no tomaba conocimiento de eso, pero tenía un valor. Obviamente, los dueños del país lo que siempre tratan de hacer es que ese tipo de acontecimientos se olviden, queden enterrados bajo basura y escombros. Sí, pero yo tengo una pregunta. Sigo con mi idea. Pero queda como que eso pasó en el cine. Sí. Después viene, se estrena El Encargado 3. Sí. Bueno, pero es porque tiene que, obviamente, estamos viviendo en una época donde nuestras rutinas, incluso las rutinas de los militantes más comprometidos, están atravesadas por esa lógica de consumo. Nadie es ajeno al apogeo del neoliberalismo. No somos sujetos por fuera del neoliberalismo, no lo fuimos tampoco durante el kirchnerismo. Somos o participamos de una sociedad de consumo, aunque el consumo esté cayendo bajo la era Milei, pero formamos parte de esta lógica de producción y consumo, y en definitiva terminaba de ver 1985 y por supuesto vas a Netflix a ver otra, pero lo que quiero decir es que hay determinados niveles de conversación, y la conversación política está perdiendo el horizonte de darle sustancia y vivacidad a su propia palabra, que es por eso también que las derechas, los negacionistas o lo que vemos cotidianamente en la televisión empieza a permear o logra permear con facilidad la conciencia de la sociedad argentina. Y entonces también hay preguntas sobre cómo batir ese cerco o cómo poder construir organización o hacer crecer la organización alrededor de determinada narrativa. Y yo decía el martes, esto va a pegar la vuelta en algún momento. Lo central es no renunciar a tu propia identidad o a tu propia historia. Lo que planteaba, por eso yo hablaba de amor en tiempo de Milei, lo que planteaba Smukler en aquella tarde, en aquellas charlas, fueron una tarde, era que justamente la memoria tenía que ver no solamente con una especie de registro enciclopédico de datos o de información, sino con lo que cada persona atesoraba, y eso podía ser desde un primer amor, amistad o partidos de fútbol, asados, y todo eso constituye la propia identidad de un sector político que está francamente desanimado, pinchado, desinflado, que no encuentra la brújula, básicamente. Y hasta uno podría decir, en ese desánimo va perdiendo sensibilidad. Y los dirigentes hablan de cosas que no conectan con su gente siquiera. Venimos hablando hace ya 2 o 3 semanas de cómo se retiran de los ámbitos
más politizados, compañeros valiosísimos que se sienten agotados por lo que les toca vivir bajo este gobierno. Entonces, lo que termina ocurriendo es que, más allá de las dificultades que tengan los representantes políticos de un espacio o de una fuerza en el Congreso o donde sea que les toque intervenir, pareciera que nos está faltando palabra o nos está faltando la capacidad de encontrar la palabra justa para conectarnos, ¿sí? Ahí es donde esos recuerdos, que no es otra cosa que volver a pasar por el corazón cosas que hayamos vivido, se van diluyendo. Y lo que vemos, lo que asistimos, el presente tan duro, nos empieza a agobiar y no entendemos siquiera lo que pasa. Es un bombardeo permanente. ¿Ese nosotros quién es? Nosotros. Ese nosotros, sí, ese porque nosotros es hay unos brumoso, otros que, claro, hay unos otros que son los 100 diputados que tenemos en la Cámara, que la verdad están obligados a entender las cosas de otra manera. Tienen y la a accionar de responsabilidad. otra manera. No están ahí golpeados como nosotros, que nadie llega a fin de mes, estamos todos angustiados, hay un malestar generalizado. Ahí no hay malestar de ese tipo. Y ahí están obligados a entender estas cosas y a leerlas en la dimensión que tienen. Y yo creo que pasan, sí, tin. Ahora, yo creo que cuando pasan estas cosas, y ya pasaron varias, en ningún momento se les ocurrió a nadie parar la pelota. Decir, mirá, flaco, hoy los 100 diputados vamos a poner un banquito en la Plaza de Mayo y vamos a quedarnos ahí, que vamos a llevar a las cámaras, o nos vamos a ir en un avión todos a la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos, no sé, ¿entendés? Parar la pelota. No lo hacen, no lo entienden, no. Hay un déficit tremendo político. Sí, yo Hay un déficit político que es grandísimo. No están entendiendo la gravedad de las cosas y por eso, además, y eso lo empeora porque hace que uno se sienta más desamparado, perplejo, más cagado a piñas, más que te entra cualquier piña, cualquier escupida que tiran te cabe. Y también, esto me recuerda algo que contaste vos acá, que es la tesis de Héctor Manieto, de cómo es la política en la Argentina, que quizás es una simplificación, pero viniendo de Héctor Manieto, chapó, vamos a respetarla. El tipo dice, acá en Argentina hay dos partidos, el peronismo y el partido militar. Y estamos viendo que lo que dice Manieto, que evidentemente se viene manejando así, a favor del partido militar, desde que los militares secuestraban, torturaban y tiraban gente al río y afanaban a los nenes, hasta hoy. Bueno, ahora nos tocó perder con el partido militar, pero es horrible la división que hace Manieto, pero sin embargo funciona. Totalmente. Y yo te agrego esto que tiene que ver justamente con lo que estás diciendo, que es que hay un reclamo cada vez más airado frente a esos 100 diputados, son 99, pueden llegar a ser menos por las internas que hay, no importa, pero hay un reclamo airado, sí, porque frente a las visitas de los diputados libertarios a los genocidas, finalmente terminaron haciendo muy poco. Han hecho una conferencia o una audiencia con organismos de derechos humanos hace 2 lunes, han hablado por la prensa, digamos, y han presentado proyectos de repudio o de creación de comisiones para investigarlos, pero no han prevalecido y no han hecho mucho más. No hay nadie, para llevarlo a un término hiperbólico, no hay nadie encadenado en el Congreso diciendo no se sesiona hasta que estos diputados no renuncien. Exacto. Por ejemplo, para llevar a los extremos la situación, sí, y decir ningún diputado en democracia puede visitar a condenados por crímenes de lesa humanidad, a los cuales encima se les está prometiendo llevarlos a la casa para aliviar su pena. Bueno, no hay nadie haciendo eso. Tal vez hace falta recuperar incluso cierto salvajismo político, cierta violencia política. Estaba pensando exactamente en eso, porque ¿qué es un repudio a 6 tipos que fueron a darse besos con Astiz, con Suárez Mason y otros asesinos? Nada. ¿Qué es el repudio? ¿Un papel? Es un papel. Putealos todos los días, putealos, tirarles soretes a esa gente. Entonces, ahí es donde también falta amor propio. Sí. O sea, los representantes del espacio político, que es el peronismo, más perseguido
por ese partido militar, no reaccionan de una forma contundente. Y yo pensaba también cuando venía para acá, a raíz de la sesión, que esta semana, lo dije cuando mencioné que salió a pedir de boca de Milei la sesión, pero esta semana el gobierno, criticado por todos y donde casi todos los cuadros políticos que uno ve por televisión se la pasan diciendo que este gobierno está débil, que este gobierno está frágil, que a este gobierno le va a ir mal, que este gobierno va a caer, que no termina el mandato, que no va a reelegir. Y yo cada vez más encuentro señales políticas de que no es así, porque no tiene nada enfrente, pero además porque a pesar de esta estética de la desprolijidad, el desorden, el desconocimiento y hasta la vulneración de las reglas democráticas, a pesar de todo eso, avanzan. Voy a dar 2 ejemplos. Hoy tenía que haber sesión para que se sancionara en el Senado, como les adelanté que iba a ocurrir el martes, la movilidad jubilatoria, una recomposición miserable de 8 puntos para los jubilados, y además había dictamen de mayoría, que era lo que venía aprobado de diputados, con el apoyo de los senadores peronistas, Lustó y Pablo Blanco, que son 2 senadores radicales. Era un dictamen de mayoría, con lo cual uno suponía que iba a haber 37 votos en recinto. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la Casa Rosada? El martes, como yo les conté acá, mandó a sus funcionarios a reunirse con Villarruel y los aliados y desactivó la sesión de hoy. Y hoy no hay sesión y los jubilados siguen esperando. No se iban a salvar, no es que iban a vivir mucho mejor porque les recompusieran 8% sus ingresos, y hasta es probable que Milei vetara parcial o totalmente la ley cuando se promulgara. No importa, era un triunfo político, era demostrar que se puede en la Cámara de Diputados o de Senadores, exacto, se puede imponer proyectos propios. Entonces, a pesar de que el gobierno de Milei es débil, es nuevito, es de madera, son todos bestias, a pesar de que Atauche entró de regalo en un asado, a pesar de todo lo que yo les conté acá durante este año, Milei había encontró la forma de desactivar esta sesión. Lo mismo ayer en la Cámara de Diputados. Les prometió a los radicales terminar de conformar la bicameral de inteligencia. Le dio un lugar a Lustó en la bicameral de inteligencia, que era algo que pedía Lustó, y hay que ver cómo termina conformada esa bicameral el martes que viene, y con eso logró desactivar el apoyo que se estaba armando me decían los propios radicales, somos como 20 los que vamos a dar quórum en la sesión de Pichetto para voltear el DNU de los fondos reservados de la CIDE. Y ayer, a la noche, a última hora, cuando Massot propone la votación para que se llamara un cuarto intermedio con tal de que hoy hubiera sesión por el DNU, y después Ferraro, cuando pierde Massot la votación, dice, incluyamos el DNU en el tratamiento de esta sesión, y también lo votan en contra los radicales. Habían pasado de ser 20, 25 radicales a favor de discutir el DNU, quedaron menos de 20. Con lo cual, el gobierno encuentra la forma de intervenir y de hacer que esta palabra amorosa, reconstitutiva del sentido político de la vida en sociedad, pierda peso todo el tiempo o pierda contra los que justamente promueven otra forma de vida. Y eso, por eso yo me peleo o discuto con aquellos que suponen que no hay política. Sí, es una denigración de lo político, pero está llevando adelante una política que se trata precisamente de eso, de liquidarnos a todos nosotros. Con mucha colaboración de gente que sí sabe y tiene muchos años de política encima. Sí. Como los radicales, como los peronistas. Bueno, vamos, Gonzalito, vamos a poner un poco de... Gracias, Dipi, gracias por la piña en la trompada que nos pegó. Gracias, Dipi. Me quedé con un pesimismo.